Para empezar, quisiera que nos contaras qué es un proyecto. Se define por lo general un proyecto como un esfuerzo temporal, dado que tiene un comienzo y tiene un fin definidos, y por lo tanto tiene también un alcance y unos recursos definidos. Entonces, podríamos pensar que un proyecto es ese esfuerzo que una empresa tiene que hacer para lograr un objetivo concreto. Cuando hablamos de gerenciar un proyecto, ¿a qué se refiere esta gerencia de proyectos? La gerencia de proyectos concretamente hace referencia a planear y administrar de una manera eficiente y efectiva los recursos asignados, de tal manera que se logren los objetivos del proyecto. Y eso bajo tres restricciones que normalmente en gerencia de proyectos se identifican como el alcance, el tiempo y el costo. Es muy importante tener aquí presente también que esa gerencia de proyectos implica la aplicación de conocimiento, de habilidades y de técnicas del gerente de proyecto para ayudar a que el equipo funcione en vía de lograr los objetivos trazados en la gerencia de proyectos. Una pregunta que normalmente surge cuando uno está hablando sobre proyectos es ¿qué tan buenos somos nosotros gerenciando proyectos? Y en realidad existen unas estadísticas y unos estudios que evidencian que nosotros tenemos muchas falencias aún para volvernos unos muy buenos gerentes de proyectos. Y básicamente eso sucede por algo concreto, y es que las personas no sabemos a veces que no sabemos gestionar. Y hay una cosa importante, un paradigma importante aquí para plantear sobre esto que estoy diciendo en este momento, y es qué tan líderes o qué tan buenos líderes somos nosotros para gerenciar unos equipos de tal manera que esos equipos vayan en vía de lo que uno al final quiere pretender obtener cuando está gestionando el proyecto. Respecto a las estadísticas que les menciono, hay un estudio que hace una empresa que se llama el Standards Group, que cada 2 años presentan un informe que se llama el reporte del caos, y ese reporte del caos se centra precisamente en evidenciar de qué manera se están gestionando los proyectos en diferentes empresas y diferentes sectores, y los resultados son muy distintos. Solamente aproximadamente el 30% de los proyectos que se gerencian en el mundo y en diferentes empresas alcanzan el logro o el éxito. Ese 30% significa que solamente empresas logran cumplir los proyectos con el alcance, con el costo y con el tiempo que se hayan definido. Aproximadamente el 20% fallan en ese proceso de gerenciar un proyecto. Significa eso que los proyectos finalmente quedaron en el camino, no se lograron gerenciar o terminar como se había esperado al inicio. Y el otro 45-50% de los proyectos tienen que cambiar algo en el transcurso de la gestión del proyecto, ya sea que cambie el alcance, ya sea que se tuvo que generar más recursos o se tuvo que gastar más tiempo para lograr el objetivo trazado. En resumen, esa estadística de gestión dice que el 45% de los proyectos tuvieron sobrecostos sobre lo que se había planeado inicialmente, que el 63% de los proyectos normalmente se demoran más tiempo del que se había pensado inicialmente, y el 67% de los proyectos se demoran o entregan cosas diferentes al alcance planeado inicialmente. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que generan que nosotros no seamos tan eficientes gestionando los proyectos? Una de las razones principales son las habilidades que tienen los gerentes de proyectos para gerenciar dichos proyectos. La estadística es muy diciente. El éxito de los proyectos depende en un 80% de las habilidades blandas y en un 20% de las habilidades duras. ¿Qué significan las habilidades duras? Es el conocimiento técnico concreto que debe reunir el gerente para poder gestionar y dirigir muy bien el proyecto. Es decir, un proyecto de construcción claramente necesita a alguien que sepa de construcción. Un proyecto de software claramente necesita a alguien que sepa sobre software. Pero el 80% hace referencia a las habilidades blandas. ¿Qué significa eso? Las capacidades de liderazgo y de comunicación que tenga la persona para lograr que el equipo de trabajo entienda y comprenda qué es lo que se necesita de ellos. Capacidades de negociación, en este caso, son absolutamente indispensables para lograr que un proyecto logre llegar al objetivo deseado. Esas habilidades blandas son las que determinan en principio que los proyectos se logren gerenciar de una manera adecuada.
Una recomendación siempre entonces para las organizaciones es qué tanta gestión hacen respecto a madurar o a llevar a sus colaboradores para que despierten o maduren esas habilidades blancas. Qué tantos procesos tienen para que mejoren su trabajo en equipo, para que mejoren sus habilidades de comunicación, para que mejoren sus habilidades de negociación, porque son aspectos importantes para garantizar el éxito en los proyectos. Otra razón por las cuales los proyectos no logran generar o cumplir con las expectativas parte del hecho de que muchas veces los proyectos no están alineados con las estrategias corporativas. Todas las iniciativas estratégicas de una organización de una u otra manera son proyectos o programas que inevitablemente van a transformar el negocio. No obstante, hay un estudio de PMI que se llama el Pulso Profesional que se publica cada año donde también se entrevistan a gerentes de proyectos y el 61% de esos gerentes de proyectos identifican que una de las dificultades o barreras para que los proyectos no se lleven a cabalidad con el costo, tiempo y alcance definidos es porque aún hay una brecha muy grande entre estrategia de proyecto, entre estrategia corporativa y lo que se necesita del proyecto. De ahí la importancia, y es que siempre que uno hable de un proyecto de la organización, claramente tenga claro o logre responder ese proyecto de qué manera me va a contribuir para lograr el objetivo trazado, ya sea por la alta gerencia, ya sea por la junta directiva, ya sea para el dueño de la organización o de la empresa. Si ese proyecto no tiene mucho sentido para lograr la misión, la visión o los objetivos estratégicos, probablemente va a ser mucho más difícil que dentro de la compañía encuentre a los dolientes o los patrocinadores que le jalen para que ese proyecto logre finalmente terminarse como inicialmente se. En esa vía hay una estadística también muy interesante del mismo estudio que hace el PMI y es el 71% de los proyectos que están alineados con la estrategia corporativa tienen muchísima más probabilidad de lograrse culminar con los objetivos trazados, versus el 48% de la probabilidad que tienen los proyectos que no están alineados con la estrategia corporativa. La pregunta entonces es, ¿qué hacer? Si identificamos primero que los proyectos tienen que estar alineados con la estrategia y que se necesitan personas con competencias blandas que ayuden a gestionar los procesos de innovación, ¿qué sería el paso entonces siguiente para yo comenzar a organizar la casa con el objetivo de lograr lo que yo quiero? Las organizaciones de alto desempeño logran el éxito gracias a un enfoque estratégico en tres cosas. Primero, enfoque en personas. Segundo, enfoque en procesos. Y tercero, enfoque en resultados. Y eso es lo que contribuye a implementar unas buenas prácticas en gestión de proyectos. Voy a mencionar simplemente algunas cosas de lo que hacen las empresas con alto desempeño versus las empresas que no tienen los procesos muy definidos en esas tres líneas. Respecto a gestión de proyectos, las empresas que tienen procesos de capacitación continua de la gente para que aprendan a gerenciar proyectos y diferentes metodologías aumentan en un 77% la probabilidad de que el proyecto culmine de manera exitosa. Tienen procesos formales para desarrollar las competencias de los gerentes de proyectos, es decir, un tema que esté relacionado con formación en comunicación, en negociación, no es un proceso fortuito, es un proceso que debe estar planeado, deben contratarse profesionales para que ayuden a los colaboradores de las organizaciones a generar esas competencias. Procesos formales para hacer madurar las prácticas de gestión de proyecto también son importantes y una cosa adicional es que haya un proceso formal de transferencia de conocimiento. Una de las cosas que no puede suceder cuando se gestionan proyectos es que todo dependa de una persona y esa persona tiene el conocimiento de la organización en su cabeza, porque cuando se va, toca nuevamente otra persona comenzar a aprender lo que ese sabio o esa pluma blanca sabía. De ahí que es muy importante también esos procesos mapeados, estructurados para que se logre una adecuada transferencia de conocimiento. Explícanos qué es transferencia de conocimiento corporativo. Cuando hablamos de transferencia de conocimiento, no es más que enseñarle el que sabe mucho a los que vienen atrás aprendiendo cosas.
Lo importante aquí es entender que el conocimiento debería ser un activo de la organización y no solamente una competencia del dueño o de unas pocas personas dentro de la empresa. Y lo digo simplemente porque en cualquier momento alguna de esas personas puede que no esté en la organización y las que vienen atrás, si no tienen ese conocimiento claro, probablemente van a tomar su tiempo en aprenderlo y mientras que aprende fácilmente puede llegar el competidor, sacar provecho de esa brecha de desconocimiento en la que está pasando la empresa y las cosas se pueden complicar para la empresa. Tener mapeado el proceso es entender que las cosas tienen que estar estructuradas. Cuando hablo de tener mapeado un proceso de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimiento, es saber quién tiene qué conocimiento, a quién se le debería enseñar y de qué manera se va a hacer eso. Por medio de una charla, de una clase, va a escribir un artículo, un libro. A eso me refiero cuando hablo de un proceso de transferencia de conocimiento. El segundo aspecto importante hace referencia al proceso y no es más que conocer cuál es el proceso de gestión de los proyectos y de qué manera se articulan los proyectos cuando se gestionan varios al tiempo dentro de una organización. Para eso entonces existen varias metodologías. Lo importante allí es que el proceso permita claramente saber en qué momento está, de qué forma se está haciendo, cómo va el presupuesto, cómo va el cronograma, qué actividades se están ejecutando, qué dificultades hay para rápidamente tomar acciones. Aquí lo importante cuando uno tiene una buena o una adecuada gestión de proyectos es dejar de apagar incendios para tener algo mucho más planeado de tal manera que cuando se presenten las dificultades se pueda dar respuesta rápida a esas dificultades. Y el tercer aspecto fundamental es que las empresas de alto desempeño se enfocan mucho en los resultados. Y aquí hay una cosa fundamental. Cuando uno habla de resultados, significa que todo ese montón de iniciativas y de proyectos que se generan en las reuniones finalmente terminan en acabativas. Significa eso que los procesos o las ideas que se gestionan o se planean al inicio tienen la posibilidad también de ser culminadas. Entonces, el enfoque de la organización es lograr terminar y lograr los objetivos que se habían trazado y hacer los ajustes en el camino para lograr tener esos resultados. Conozco muchas empresas que tienen muy buenas iniciativas, estoy seguro que ustedes conocen mucha gente que tiene muy buenas iniciativas, pero que tienen muy pocas acabativas, es decir, hablan mucho, proponen muy buenas ideas, pero en el momento de comprometerse a ejecutarlas, ahí es cuando de repente las cosas comienzan a quedar en el camino. Una empresa de alto desempeño se compromete con pocas cosas, pero el compromiso significa realmente hacer el esfuerzo para terminarlas. Y es mejor pocas cosas bien terminadas y no un montón de cosas que finalmente quedan en el camino. ¿Los proyectos tradicionales se gerencian igual que los proyectos de innovación? Esa es una pregunta recurrente. Si las metodologías tradicionales, básicamente la metodología tradicional más conocida, la del PMI, el Instituto de Gerencia de Proyectos, sirve para todo tipo de proyectos. Y la respuesta es no. Los proyectos de innovación tienen unas características diferentes a los proyectos tradicionales donde se acomodan mucho más fácil las buenas prácticas de gestión de proyectos sugeridas por el PMI. Y me refiero concretamente a tres cosas. Primero, cuando hablamos de innovación estamos hablando de riesgo asociado y eso implica un manejo diferente de riesgo a proyectos que normalmente ya tienen unos esquemas donde los riesgos son mucho más fáciles de identificar. Aquí al tener una alta incertidumbre, pues así mismo se deriva un alto riesgo y eso implica entonces que la gestión del proyecto de innovación se tenga que hacer de una manera diferente. Dos, hay un tema fundamental y es el tema de la financiación del proyecto. Los proyectos de innovación tienen unas lógicas de financiamiento diferentes. Es muy distinto calcular el tiro, calcular la tiro a un proyecto cuyos resultados son previsibles, a uno donde la incertidumbre nuevamente vuelve a ser un factor importante. Entonces, de allí definir con precisión realmente si el retorno se va a dar al año, a los 2 años, a los 3 años, es una variable que a veces no es tan fácil de identificar. Y tres, un punto importante en la gestión de innovación es el manejo de lo que se conocen como los stakeholders o las personas que de una u otra manera están involucradas, ya sea tomando decisiones o ya sea porque se benefician de los resultados del proyecto. En los proyectos de innovación
dependiendo de las fuentes de financiación, dependiendo del objetivo de la innovación que se quiere generar, uno tiene que tener en cuenta unos actores nuevos. Solamente piensen cuando ustedes están haciendo un proyecto de innovación, ahorita con el SENA, cuando ustedes nunca han trabajado con una institución del gobierno. Ese es un nuevo actor que ustedes tienen que aprender a manejar y a lidiar con él, porque son organismos del Estado que implican y que tienen unas lógicas que hacen que las empresas tengan que ajustar varios procesos. Si uno no tiene identificado en la gestión del proyecto ese tipo de requerimientos de esos nuevos actores que comienzan a entrar en la organización, probablemente van a haber dificultades en el camino. De allí que es muy importante que en este tipo de cursos, ustedes cuando comiencen a gestionar esos proyectos derivados de lo que salga con el SENA, por ejemplo, tengan presente qué requerimientos y qué cosas son las que ellos les van a estar pidiendo, porque claramente va a haber una carga adicional que si ustedes no tienen prevista desde el inicio, al final les puede generar un dolor de cabeza. Partido de eso, y para culminar, la diferencia más importante, pienso yo, de un proyecto de gestión bajo metodología tradicional a una innovación es que el tradicional parte de una triple restricción que tiene tres variables, que es tiempo, costo y alcance. Y las tres están relacionadas completamente de tal manera que si alguna cambia, las otras también se modifican. Simplemente piensen ustedes que los contrataron, que está generando un proyecto cuyo alcance tiene dos entregables y que en el camino el dueño o el cliente pide una cosa adicional. Pues seguramente ustedes van a tener que dedicar más gente, significa que van a tener que gastar más plata y que seguramente además van a tener que gastar o invertir más tiempo o van a tener que trabajar horas adicionales para lograr el tiempo inicialmente establecido, por ejemplo. Entonces, allí en la gestión de proyectos tradicionales, el alcance del proyecto es absolutamente clave, fundamental, y por eso desde el inicio, cuando uno comienza a gestionar el proyecto, tiene que tener muy claro cuál es el alcance del proyecto y sobre eso entonces uno define los tiempos y define también los recursos. La triple restricción en los proyectos de innovación cambia radicalmente, porque allí la triple restricción en proyectos de innovación que se gerencian más con unas cosas, unas metodologías, se llaman metodologías ágiles, centran el valor no en el alcance, sino en lo que uno le entrega al cliente. Y la gran diferencia entre proyectos tradicionales a proyectos de innovación es que los de innovación involucran a los clientes casi siempre y hacen parte del equipo para seguir, terminar o madurar los proyectos de innovación. De allí que uno, todo lo que haga en innovación, tiene que tener presente que el eje principal es que lo que haga le sirva a quien uno se lo está haciendo o piensa que le va a servir. Y en ese sentido uno tiene que estarle preguntando siempre al cliente o al usuario si eso que yo creo que es tan bueno y tan innovador, efectivamente él sí lo va a recibir y va a pagar por eso que es nuevo para él. En un proyecto como estos, que es un proyecto del SENA, donde es uno de mis actores involucrados del proyecto, que tiene, digamos, ya una idea desde el principio de cuál debe ser el alcance, los costos y el tiempo del proyecto, y sabiendo que el proyecto que presenté a esta convocatoria es un proyecto de fomento y desarrollo de la innovación, ¿cómo voy a poder mezclar yo estas dos cosas en mi empresa para poder entregar un producto o un proyecto que sea de innovación, que tenga alto valor para el cliente, pero que además esté dentro de todos los parámetros que debo cumplirle a este cliente socio que es el SENA? Esta es una pregunta muy importante y en principio hay que tener claro primero que muchos de estos proyectos o procesos es que se definen muy claras cuáles son los alcances, cuáles son los entregables y cuáles son los recursos que se van a destinar para cada una de las actividades. Mi recomendación siempre es, al final lo importante es que usted haga lo que dijo que hacer y si el resultado es diferente, que deje evidencia de por qué el resultado fue evidente. Nadie le va a castigar porque usted pensó en principio que iba a obtener un resultado y al final tuvo otro resultado, siempre y cuando vaya documentando y deje explícito de que las cosas finalmente están saliendo de una manera diferente a las que con previa anterioridad se habían pensado. Es un proceso natural. De hecho, las normas que regulan, pero las normas que marcan la gestión de proyectos, la gestión de temas de innovación,
concretamente la IC 5208, si mal no estoy, habla de gestión de proyectos de innovación, y esa norma deja muy claro y que si usted está haciendo proyectos de ciencia, de tecnología y de innovación, obtener un resultado distinto al que usted había previsto inicialmente ya es una ganancia, porque un resultado nuevo le puede generar realmente un negocio diferente que a lo mejor resulta mucho mejor de lo que usted inicialmente había previsto. Eso ya está identificado, eso lo deberían tener muy claro quienes generan las políticas y generan este tipo de iniciativas tipo SENA, porque eso es natural que pase. Lo importante es documente muy bien, deje explícito que se hizo lo que se pensaba que hacer y simplemente los resultados están mostrando un camino diferente. La clave, documentar. Para culminar, unos tips claves relacionados con la gestión de este proyecto que ustedes comienzan a hacer con el SENA. Primero, tengan presente que el SENA es una institución del gobierno. Significa que ellos les van a estar pidiendo una serie de documentación que ustedes tienen que ir levantando durante todo el proceso. A veces es documentación que uno no está habituado a levantar o a tener en la empresa, pero simplemente es ser juicioso, ser disciplinado, ir llenando la documentación y tenerla en una carpeta, de tal manera que cuando llegue alguien del SENA a pedir cuentas de cómo va el proyecto, uno fácilmente pueda definir muy bien y dar cuenta de cuál es el estado. Segundo, definan muy bien cuáles son los entregables que ustedes tienen que presentar para llenar el informe del SENA. Tercero, sean muy juiciosos con el manejo del dinero. ¿Y qué significa ser muy juiciosos? Todo tiene que quedar con soportes y los soportes son facturas de los gastos que ustedes están generando para lograr el objetivo del proyecto. Así que asegúrense en que sean las facturas legales, que tengan toda la información que una factura, como pide la DIAN hoy día, tiene que tener, y eso guárdenlo siempre porque es parte del soporte vital para que ustedes finalmente puedan hacer la transacción con el dinero que les están dando. Si hay alguna dificultad que ustedes tengan, yo sé que siempre habrá alguien del SENA, igual alguien de Inventa, al cual ustedes podrán acercarse para resolver cualquier inquietud al respecto. Respecto al tema técnico, asegúrense de ir avanzando con las actividades que ustedes se propusieron. Otra vez mi recomendación en la parte técnica es documenten todos los resultados que se están obteniendo, porque finalmente ustedes están de una u otra manera en un proyecto que tiene cierto grado de ensayo y error. En principio ustedes están seguros de cómo quieren hacer el proyecto, pero en la medida en que van avanzando, algunas variables pueden ir cambiando. Entonces, a nivel técnico, asegúrense de que estén cumpliendo los objetivos y la metodología que propusieron en el desarrollo del proyecto, pero si hay algún cambio, documentenlo. Al final, nadie va a discutir que se está utilizando mal el dinero, que se está desviando el objetivo. Lo importante es entender por qué se están cambiando algunos objetivos en el camino. Eso es natural que pase en un proyecto de innovación. Respecto a los indicadores, ese es un tema muy importante porque son indicadores que ustedes incluso ya colocaron en el SIGP. Tengan presente dos cosas, hay indicadores de medio e indicadores de resultado. Indicadores de medio es ir contando cómo van avanzando las diferentes etapas. Si a los 2 meses dijeron que iban a tener tantas pruebas, pues asegúrense que van a tener las pruebas que dijeron, al menos, y si no lo logran hacer, documenten por qué no lo han hecho o por qué no las podrían hacer. Si a los 5 meses dijeron que iban a tener tantas entrevistas o que iban a tener tantos muestreos, asegúrense de tenerlos y dejarlos documentados. Esos son los indicadores de medio. Los indicadores de resultados son finalmente los que se espera lograr cuando se termine el proyecto. Los resultados de fin o los resultados finales es lograr 5 nuevas ventas de tal producto, es lograr penetrar en tal nuevo mercado, es lograr implementar una nueva tecnología en el proceso. Asegúrese todo el tiempo que eso al final usted lo va a hacer, porque sobre eso uno comienza a hacer las revisiones para verificar que efectivamente el proyecto se hizo de acuerdo a lo que ustedes están comprometiendo en este momento frente al SENA. Entonces, simplemente otra vez es ser disciplinado, es documentar y siempre tengan en mente que todo lo que hagan de una u otra manera tiene que permitirles levantar la información para mostrar los indicadores finales. Cuántas ventas, cuántas tecnologías, cuántos mercados, cuántas cosas X, Y, Z
ustedes dijeron que iban a hacer, efectivamente se van a hacer. Respecto a los software que se utilizan para gerenciar los proyectos, yo hago una recomendación. Eso vale la pena implementarlo en la medida en que sean proyectos cada vez más robustos. Si ustedes no están muy habituados a los software, pueden utilizar herramientas como Excel o como Word, utilizar un tablero, trazar unas líneas y en el tablero definir cuáles son los entregables por meses y probablemente uno va moviendo tarjeticas tipo POSIT y lo importante es poder tener una visión de lo que está pasando en cuanto al alcance, al presupuesto y a los objetivos trazados. Software libres hay varios, ustedes simplemente métanse en Google y coloquen software libre gerencia de proyectos y ahí saldrá una buena cantidad. Hay desde software libre para proyectos pequeños, hay otros pagando para proyectos mucho más estructurados y software ya muy especializado para proyectos que son mucho más robustos. En el caso de los proyectos que se van a gestionar con recursos del SENA, son proyectos muy pequeños. Un tip adicional que es muy importante es la gestión de las compras de los proyectos, de los insumos que ustedes tienen que hacer o de los equipos, si es el caso que vayan a comprar un equipo. Y esto porque normalmente esos son tiempos que se salen de las manos, los tiempos de compras. Entonces, ustedes no se comprometan a hacer nada si no tienen presente en qué momento llega el equipo a la planta o a la fábrica para poder instalar o en qué momento llegan los insumos que necesitan para poderlos utilizar para sus pruebas. En ese sentido, mi recomendación es trabajar muy cerca de las áreas de compra, si es que la tienen, si en gerencia también es el que compra, pues tenga muy presente y pregunte y asegúrese de tener una fecha muy certera de en qué momento va a llegar el equipo del insumo a la planta para a partir de ahí poder plantear un cronograma que esté mucho más aterrizado. De lo contrario, como les digo, las compras o los tiempos de compras cuando son equipos importados, el tema de los paros, el tema de las carreteras en este país, son variables que uno debería tener presente, que a uno se le salen de las manos. O sea, hay un paro camionero, ahí no hay nada que hacer, pero que claramente va a afectar el resultado del proyecto. Así que es un tema al que debe prestarle mucha atención. Espero que estos tips y estas recomendaciones generales les sirvan para mejorar la gestión de sus proyectos. En realidad, cuando uno habla de gestionar proyectos, hay mucha tela de donde cortar. Hay estudios, hay muchas metodologías ágiles, metodologías tradicionales. Lo importante es que ustedes a esto le pongan sentido común, y el sentido común no es más que hacer lo que se tiene que hacer o que se dijo que hacer, gastándose la plata que se dijo que se iba a gastar y haciéndolo en el tiempo que se dijo que se tenía que hacer. Les deseo muchos éxitos elaborando sus proyectos, los felicito porque ustedes son empresas que han demostrado que tienen un compromiso real hacia su empresa, hacia su ciudad, hacia la región. Y esto como un indicador para el SENA y para nosotros desde Inventa nos genera mucha satisfacción porque sabemos que el esfuerzo es grande tanto para ustedes como para el SENA en hacer una apuesta a una región que tradicionalmente no era muy afín o muy cercano a este tipo de procesos, pero que hoy día ya cada vez se están entendiendo más y el resultado se están dando. Así que felicitaciones, muchos éxitos, ánimo. Gestionar proyectos a veces genera unas curvas emocionales grandes cuando los resultados no son tan palpables en el corto plazo. No pierdan la fe, la innovación es así. Al final solamente el que tiene la disciplina y la fe en lo que él cree que es el que logra llegar a la meta. Los demás simplemente somos pasajeros con buenas intenciones y seguramente pues no pasaremos de eso, de tener buenas intenciones. Los que tienen la disciplina y el coraje son los que finalmente logran ver los resultados y los resultados normalmente generan mucha felicidad. Así que éxitos y a todos muchas gracias.